Hola, gracias por acompañarnos en esta charla que hemos preparado y que consiste en un breve y por lo mismo muy general recorrido de los periodos en la historia del arte y cómo es que podríamos estar ante nuevas formas de concebir la representación. La historia del arte debe sus periodos a la historia universal, misma que se divide en prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. De ese modo, la historia del arte también es prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea, teniendo varias divisiones. Es importante señalar que estos periodos fueron definidos por europeos mediterráneos para aplicarse a los europeos en general y que acompañaron a los colonizadores, anulando la propia historia de cada región en África, América y Asia. Hablemos del arte prehistórico primero, el cual abarca el paleolítico y neolítico. Un ejemplo de arte prehistórico son las pinturas rupestres en las cavernas, restos de tallas hechos con piedra, como la Venus de Willendorf, y antiguos vestigios de construcciones de piedras, como Stonehenge. Luego está el arte antiguo, el cual abarca el arte surgido de las civilizaciones existentes de ese periodo: Mesopotamia, China, India, Egipto, Grecia, Roma. Después del arte antiguo sigue el arte medieval europeo, en el cual surgieron dos grandes tendencias artísticas: el románico y el gótico. El románico buscaba rescatar el esplendor de la civilización romana, con el uso de los arcos y construcciones sencillas. El arte gótico se caracterizó por construcciones estilizadas y el uso del arco apuntado. Surgieron así las famosas catedrales góticas al estilo de Notre Dame en París. Otras manifestaciones artísticas que surgieron en el medievo son el arte germánico, el arte prerrománico, el bizantino, el islámico. En regiones no europeas surgieron la cultura maya, azteca, inca. En el caso de América, el arte hindú y el budismo en Asia, y la expansión de la religión islámica y cristiana en África. Al finalizar el medioevo surgió el Renacimiento, el cual abarcó los siglos XV a XVIII en toda Europa, iniciando el movimiento renacentista en Italia. Este periodo fue caracterizado por grandes cambios sociales y políticos, así como el descubrimiento de un nuevo continente y la crisis de la hegemonía cristiana. Surgieron otros movimientos cristianos, como el protestantismo. A diferencia de los periodos anteriores, los artistas comenzaron a registrar sus obras y de esa forma ganaron fama y prestigio que duró hasta el presente. Algunos de estos artistas son Miguel Ángel, Da Vinci o Rafael. El Renacimiento abarca dos periodos en realidad, que son el 480 y el 580. Y al finalizar el Renacimiento surgió el manierismo, donde los artistas comenzaron con la búsqueda del propio estilo y la representación de las emociones en sus obras, ya no solamente figuras divinas o escenas que representaran algo para la propia agrupación, sociedades, como el caso de las pinturas en rupestres en Altamira. Después se encuentra el barroco, surgido entre los siglos XVII y XVIII. El barroco se caracteriza por ser un arte refinado y ornamentado. De los artistas que podemos identificar en el barroco se encuentran Caravaggio, Velázquez, por citar un par de casos. El rococó surgió en el siglo XVIII, casi conviviendo con el barroco en sus inicios. Este movimiento comenzó a enfocarse en lo ornamental, prevaleciendo los excesos y el gusto por la decoración. Al ser un arte enteramente burgués, surgieron las pinturas decorativas y la decoración de interiores con muebles y ornamentos
además de tapices y porcelana fina. Después de la Revolución Francesa y el surgimiento de la llamada Edad Contemporánea, surgieron diversas manifestaciones artísticas entre los siglos XIX y XX. Cada una de estas es tan amplia y abarca diferentes conceptos que merecerían un video completo cada uno de ellos. Debido a que en el siglo XIX surgieron avances tecnológicos y científicos que ayudaron al arte a convertirse en el espacio predilecto de la expresión. Los artistas ya no buscaban representar la realidad, como se había hecho prácticamente desde siempre, y muchos historiadores enfocaron sus miradas en regiones no europeas, que a su vez fueron influenciadas por la propia cultura europea, pero que generaron hibridaciones muy interesantes. Por ejemplo, lo que ocurre en Norteamérica. Entre el siglo XIX y el XX surgieron grandes avances con respecto a la ciencia y la tecnología. Durante el siglo XIX los artistas se enfocaron en dar un toque diferente a sus obras y alejarse por completo de las técnicas académicas. De esta forma surgieron diversos movimientos artísticos como el impresionismo, el expresionismo, el romanticismo y el realismo. Estos movimientos se caracterizaron por realizar el estudio de la luz y el color, como en el caso de los impresionistas, así como representar los sentimientos del ser humano, como el caso del expresionismo, y reflejar al pueblo la cotidianidad del duro trabajo y los ideales democráticos, como el realismo y el romanticismo. A inicios del siglo XX se buscó la ruptura de lo figurativo de tal forma que se llega a la abstracción. Así surgieron diversos movimientos artísticos como el fauvismo, el cubismo, el futurismo, el surrealismo y el dadaísmo. Estos movimientos se caracterizaron por el uso de color y distorsión de las formas como una manera de expresarse. La aplicación del collage y la forma dividida en planos que vemos en el cubismo fue una variante más, o el estudio del movimiento y las formas de las máquinas que se puede identificar en el futurismo. El uso de objetos cotidianos en obras de arte es el aporte que hizo el dadaísmo a toda esta efervescencia de movimientos artísticos. Otros que se pueden identificar son, por ejemplo, el neoplasticismo, el constructivismo ruso, la Bauhaus, el informalismo y el expresionismo abstracto. En la segunda mitad del siglo XX se desarrolló lo que se conoce como el arte contemporáneo, el cual se caracteriza por ser un arte que valora más el concepto que la obra misma. Es decir, la técnica ya no resulta un elemento determinante para evaluar a una pieza en términos de su valor comercial e inclusive su valor histórico. Muchas de las producciones artísticas son de carácter efímero, es decir, solo duran el tiempo que son exhibidas en los museos o espacios públicos y luego desaparecen. En algunos casos se conservan registros fotográficos que sustituyen a la obra en sí. Otra característica de este tipo de arte es la interacción con el espectador, el cual entra en la propia obra o puede formar parte de la propia obra. Tal es el caso de los performance, el fluxus o el happening. También se presentan intervenciones de espacios públicos, como el caso del land art, y el uso de objetos cotidianos en el arte conceptual y el arte povera. Otra característica es que surge el uso constante de la tecnología para crear obras de arte, como el net art, el videoarte, la ilustración digital y la fotomanipulación. Bien, considero que hay tres elementos que son sumamente importantes para la existencia de este fenómeno de CHIMS en México. El primero, por supuesto, es la fotografía,
alterada o recortada con este chems color amarillento que llega del sureste de Asia. Es como la figura de inserción en nuestra cultura. Por otro lado, la capacidad cómica de creadores de contenido como memes del perrito Chems con diferentes frases. Hay una versión de Chems sin este gran escritor, guionista, qué sé yo, cómo le gustará que lo presenten, pero sin duda alguien que le dio vida, voz, actos, le dio identidad al propio Chimps en México. Y el tercero es esta página de arte Naco, que por supuesto que es una ofensa clasista el nombre. Más allá de la obvia intención de denigrar, está el subtexto, lo que dice titular una página con estas características, con este contenido, así, correlacionando la falta de técnica, la ausencia de proporción o un cuidado en la proporción, una serie de momentos infortunados dentro de la restauración del arte, que recordarán también provocó un par de memes hace algunos años. Habrá quien diga que ni siquiera debería de llamarse arte, que lo que está aquí son solamente un conjunto de manchas, son resultados infortunados, un atrevimiento por construir en el caso de la arquitectura, por bordar en los textiles, por dibujar, por pintar, por esculpir, etcétera, ¿no? El arte pop recupera el fetiche de la mercancía. El arte pop está centrado en el hecho de la exaltación de un producto, de un ícono, como puede llegar a ser la pin-up en el trabajo de Mel Ramos, globos de Jeff Koons, en los electrodomésticos, mismo caso de Jeff Koons, en Demian Hirst y su almacén de medicinas. Hablamos de bienes de consumo, hablamos de productos, y así ha sido con el caso del arte pop. Me parece que acá no estamos hablando de consumo, hablamos de imágenes que son reflejo de una afectividad, que son una expresión, un sentimiento, un estado de ánimo, una palabra, una forma que puede leerse en el gesto de coquetería y sonrisa de Chins. ¿Hay una alegría detrás de estos infortunados trazos? Y bueno, para terminar, hacia finales de los 80s, en el siglo pasado, se hablaba de un fin del arte, de un fin de la historia, y autores como Arthur Danto, Francis Fukuyama y Jean Baudrillard interpretaban un vacío en cualquier acontecimiento y obra que se quisiera presentar como nuevo. Así que digamos que siempre estamos a la espera de responder a esta provocativa sentencia. Y me parece que podríamos llegar a poner sobre la mesa a este arte perrón, a este arte naco en su generalidad, pues las galerías que valen la pena ya no están solamente en los museos o centros culturales, también son de creación colectiva y anónima y se pueden observar en espacios como Facebook, Pinterest, Instagram, en específico en espacios como este. Los críticos e historiadores del arte en Internet se irán volviendo más y más notorios con el incremento en la atracción de público, pero en especial cuando el comercio de este arte perrón entre dentro de los reflectores de la sociedad del espectáculo.